A continuación le damos la palabra a nuestro moderador Michael Kelly. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero manejar este panel en la forma que voy a preguntar primero a nuestros panelistas, a dar los comentarios que ellos tienen sobre estos dos muy interesantes presentaciones. Y después quiero abrir y ver si hay preguntas que vienen de este grupo. Así es que si les ocurre algo, si tienen ideas, por favor, cuando llegamos a esa parte del discurso, se alzan la mano y si tenemos micrófonos que van a circular, nos dicen quién son y quién representan y después hacen su pregunta. Pero antes de pasar a las panelistas, tenía dos preguntas para las señoras que han hecho las presentaciones hoy día. Y Bridget, te quería preguntar, ¿qué es el Instituto Alexander von Humboldt? Si nos puedes comentar un poco de lo que es la institución, qué son sus objetivos, porque no es una organización que yo personalmente conozco bien. Bueno, muchas gracias y disculpen que no lo haya hecho a la introducción. El Instituto Alexander von Humboldt es el Instituto Nacional de Investigaciones en Biodiversidad y es un consorcio que cumple funciones públicas, pero que se rige por el derecho privado y que opera a nombre de las 4 más importantes universidades del país, de un par de ONGs y representantes de instituciones del Estado. Es presidido por el ministro de Ambiente y desarrolla un plan de investigaciones y construcción de conocimiento para la gestión de la biodiversidad continental y de aguas dulces en el territorio colombiano cada 4 años. ¿Y tiene vínculos con organizaciones globales o internacionales o tiene operaciones solo en Colombia? Opera en Colombia, ocasionalmente tenemos proyectos conjuntos, sobre todo con países andinos y latinoamericanos, pero representamos a Colombia en muchas organizaciones internacionales, incluido el Convenio de Diversidad Biológica, la Plataforma Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en los temas obviamente científico-técnicos, no políticos. Gracias. Y Karen, la pregunta que yo tenía para usted, dijo que Colombia es uno de los países más vulnerables a los impactos de cambio climático. Es la primera vez que yo escucho esto. ¿Nos puedes dar más información sobre este punto? Sí, claro que sí. En el año 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, de manera precedente, hubo un estudio desarrollado por parte del Departamento Nacional de Planeación. En dicho estudio se revisaron los diferentes sectores que emiten gases de efecto invernadero, como vimos en la gráfica que les presenté, y adicionalmente a eso se determinó pues, cuáles eran las causantes con base en ese análisis sectorial que se hizo. Con base en eso, pues Colombia tiene una matriz energética bastante limpia, como les comenté, pero en ese estudio se determinó que Colombia es uno de los 20 países más vulnerables en materia de cambio climático por estar pues, en el trópico y adicionalmente a eso, con base en el inventario de gases de efecto invernadero a nivel sectorial, también se evidenció que la economía está altamente dependiente o atada digamos que al uso del suelo, a la agricultura, a la ganadería. Entonces, básicamente ese estudio fue el que concluyó que por estar en el trópico y por nuestra alta dependencia económica de recursos naturales, tenemos una gran afección a la vulnerabilidad. Y más aún, y es importante que en Colombia estamos acostumbrados a adoptar medidas de mitigación, es decir, mitigar los gases de efecto invernadero o mitigar las consecuencias del gas de efecto invernadero. Este estudio también reveló que era muy importante tomar medidas de adaptación, es decir, cómo podemos continuamente adaptarnos y ser resilientes al cambio climático, porque cada vez y en nuestro sector energético podemos ver que frecuentemente hay fenómenos del niño y fenómenos de la niña, en donde evidentemente la matriz energética totalmente cambia. Cada 4 años o cada 3 años nos toca prender todas las plantas de generación térmica, dados los efectos pronunciados que hay en la parte de sequía. Todo esto generado por nuestros hábitos de consumo y por nuestras prácticas a nivel sectoriales. Muy buena respuesta, gracias, muy interesante. A este punto quiero llamar a Carlos Herrera Santos, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de ANDI, de Colombia, a dar nuestros comentarios. Por favor, Carlos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias, Alejandro Martínez. Siempre he admirado mucho tu trabajo y
y gracias a Galnova por la invitación. Me parece que muy acertada el enfoque del panel por dos cosas. Me puse a revisar dónde jugaba el GLP. Entonces, lo primero que revisé fue los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la lista empezó a ser grande. El primero, la pobreza, la equidad de género, como la trajeron acá, el tema de salud pública, el tema de ciudades más limpias, el tema de cambio climático, el tema de biodiversidad. O sea, el tema que ustedes tienen aquí en la mesa es un tema que le importa al mundo, porque lo que ustedes pueden hacer con el GLP es muy importante para los objetivos mundiales. Los dos conferencistas hablaban de dos frentes muy importantes hoy en la agenda internacional y en la agenda nacional. Por un lado, el tema de cambio climático. Entonces está la Convención de Cambio Climático, que presenta la doctora Karen. Y Brigitte hablaba de la Convención de Biodiversidad. Y uno encuentra que estas dos no solo se hablan, sino que tienen objetivos comunes y que se expresan en los territorios. Y entonces se pregunta, ¿cómo el GLP tiene que ver con ellos? Y es central, porque resulta que el GLP, usted lo sabe mejor que yo, en la transición energética es un combustible bajo en carbono. O sea que es súper ganador. Este es un combustible muy ganador. Y cuando entras a biodiversidad, descubres que uno de los grandes problemas que tenemos es la deforestación, causada en parte por la pobreza, y resulta que el GLP puede contribuir con las metas de un país donde es alta la deforestación, no solo porque hay unos crímenes y una gente que tumba, sino porque la gente necesita también leña para cocinar. Entonces el GLP es ganador por todo lado. Si entras a algún detalle del tema ya de los objetivos de desarrollo sostenible, empiezas a ver cómo el tema de salud es un tema muy fuerte en la agenda local. Déjenme les doy una cifra sobre los temas que ustedes tienen en la mesa. La UNME sacó un documento sobre como un plan, no sé cómo llaman, director del GLP, y habla de 900, a ver, primero un dato general para los visitantes. En Colombia, la agencia estadística habla de 27% de pobres, pero cuando vas a lo rural, la pobreza es del 36%. Y entonces la pregunta es, ¿cómo Galnova y sus afiliados pueden contribuir con la superación de la pobreza, además de generar empleo? Entonces descubres que tienes un tema muy importante. Parte de esa pobreza tiene que ver con el tema también de la pobreza energética. O sea, no tener acceso a energía limpia y de calidad es uno de los principales problemas de la pobreza en Colombia. Y ustedes tienen aquí, según datos de la UNME, 982.000 personas, dice el informe de la UNME, que pueden mejorar su condición de vida teniendo una mejor energía. Y ustedes la tienen aquí en la mano. Entonces, lo que uno ve aquí es una mesa de sostenibilidad. Inclusive llama la atención, no quiero alargarme mucho porque creo que hay más preguntas, y voy a pasar por otra, voy a pegar un salto, no sé, la biodiversidad realmente tiene unos grandes elementos, porque esta gente está tumbando no solo la leña, sino está tumbando nuestros bosques, la biodiversidad, o sea, está empobreciendo, está perdiendo el capital natural. Ustedes pueden jugar un papel en la renovación del capital natural en las regiones. Porque es importante, déjeme, no sé cuánto vale, Alejandro, esta sala, que lo voy lleno hacia hasta el fondo. Pero les quiero hacer una cifra del último fenómeno climático en Colombia. 11 billones de pesos perdimos, según el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuánto vale Galnova al año? Para que ustedes vean que el tema de la adaptación no es un tema marginal, es un tema que impide el desarrollo del país. Y en la medida que sigamos perdiendo la base natural, porque deforestamos de pronto para leña, en la medida que no tengamos una estrategia para restaurar lo que tenemos, ahorraremos mucho, generaremos riquezas para que cada vez que venga un fenómeno climático cada vez más severo y más recurrente, perdamos lo que ganamos. O sea, si tenemos para atrás. Entonces, hay muchas oportunidades. También se me ocurre, voy a terminar con dos ideas finales. Revisando un poco sobre el GLP, descubrí que tiene unas grandes aplicaciones también en el tema de transporte. O sea, que podría tener que ver mucho con un problema colombiano de nuestro nivel de desarrollo, que es la contaminación de las ciudades. No lo veo tanto en la agenda. Pero no lo veo en la agenda, no decirle si el GLP está o no está. El gas natural está por ahí, pero realmente no está en la agenda ni el gas natural. Cuando usted revisa un poco las últimas leyes, los últimos instrumentos, realmente puede que digan que el GLP y que Galnova y que toda esta cosa está en la agenda, pero realmente no está, mis amigos. Las últimas normas que han salido, por ejemplo, las últimas leyes que salieron incentivando, pensando en la contaminación del aire, priorizaron los vehículos eléctricos, también los vehículos eléctricos. Pero no hay un instrumento fiscal que ayude a que el gas realmente pueda, los vehículos híbridos entren. Entonces ustedes el día que se les ocurra trabajar en vehículos ya perdieron, porque los otros tienen los incentivos que no hay. Entonces, las políticas todavía no reconocen, sería mi último punto. Cuando uno revisa el GLP ve inmensas virtudes en el tema de sostenibilidad para ser un combustible de transición líder, pero no es proporcional para nada en las políticas públicas, ni en los instrumentos que se sacan. Muchísimas gracias. Oye, qué punto más fuerte. Y me encantó que dices que GLP es la solución, o GLP es ganadora por todos lados, si nosotros nos sentimos igual.
Muchas gracias, qué punto muy fuerte. Ahora voy a preguntar a Manuel Rodríguez, exministro de Desarrollo Sostenible de Colombia. Por favor, señor. Bien, gracias. Yo me voy a salir un poquito del libreto porque esta mañana se dijeron cosas muy interesantes que hay que rescatarlas. Uno es que cambio climático y combustibles fósiles y energía, digamos, son dos caras de una misma moneda. Finalmente, la civilización contemporánea está montada sobre los hombros de los combustibles fósiles y los progresos extraordinarios de la humanidad en los últimos 100 años están montados sobre los hombros de los combustibles fósiles. El progreso extraordinario quiere decir, por ejemplo, que la expectativa de vida desde en 1900 era 32 años, la expectativa de hoy es 38 años. El número de pobres en 1900 era el 90% de la humanidad era pobre, hoy en día se calcula que es entre el 10 y el 20%. Entonces, digamos, esos progresos extraordinarios han tenido a su vez un costo ambiental fenomenal, que nos lleva a que estemos en una crisis ambiental profunda, que se refleja en el cambio climático. Hoy los científicos dicen que pasar más allá del 1,5 grados centígrados de incremento promedio de la superficie de la Tierra con respecto a la era preindustrial es altamente peligroso, número uno, que puede generar problemas muy graves, y número dos, la otra señal de que estamos en un lío es que obviamente hay 1 millón de especies amenazadas en extinción, para no mencionar los problemas que hay con el agua, los problemas que hay con la contaminación del aire en las ciudades, con el empobrecimiento del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reto hacia el futuro es fenomenal. Obviamente, el gas, de lo que estamos hablando aquí, juega un papel importante en ese futuro. Pero hay que entender, como se dijo esta mañana, que resolver el problema es un problema político. Esta mañana se sugirió muy fuertemente. Y yo creo que hay que tener claro que nunca en la historia reciente de la humanidad había habido una situación política tan adversa a resolver los problemas ambientales globales. Los invito a que lean el último número de The Economist. Yo estaba leyendo sobre eso porque estuve durante años vinculado a las negociaciones globales ambientales, están muy cerca de mi corazón. Y básicamente lo que dice es que claramente con los gobiernos autoritarios de Putin, el gobierno autoritario de Trump, porque es eso, el gobierno autoritario de Bolsonaro, porque es eso, y populistas, de 3 países de esa dimensión, son una amenaza extraordinaria para la humanidad hoy en día. Para que les digan que estoy exagerando, miren el vecino. ¿Qué quiere decir un gobierno autoritario del país más rico de América Latina hace unos años, que era Venezuela? Destruyó a Venezuela. Gobierno autoritario populista. Entonces no estamos hablando de teoría. ¿Por qué un gobierno autoritario populista tiene tantos riesgos? Porque no existen los check and balance de la democracia, que es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, la mala noticia es que resolver el problema ambiental global hoy en día está en el filo de la navaja. Y eso es muy grave, porque ya mencioné, bueno, de todas maneras, con los compromisos actuales vamos a ir más allá del 1,5 grados centígrados. Y parece imposible no superar ese nivel. Es imposible. Pero la carrera es no ir mucho más allá de los 1,5 grados centígrados. Porque si vamos a un escenario de 6 grados centígrados o 5 grados centígrados, estamos en problemas muy serios. Y el tiempo es muy corto. Y Bolsonaro está fomentando la deforestación en Brasil, 240% ha aumentado la deforestación en los últimos 2 años. El señor Trump dice que no le jala al cambio climático, que es un cuento chino. En fin, y eso qué tiene que ver con Colombia, entre otras tiene que ver mucho. Si algo tenemos que evitar en Colombia es que entre un gobierno autoritario y populista, porque tendríamos los mismos riesgos que puede tener hoy en día Venezuela, que entre otros Venezuela es un desastre ambiental mayor. Uno de los subproductos de ese desastre político y económico es que es uno de los países que más ha ido bajando en su desempeño ambiental en América Latina. Entonces, bueno, estamos frente a un tema muy gordo. Yo quiero ser muy directo y franco en eso. Digamos, ese es el mayor problema, porque realmente salidas
Salidas para el tema existen. Brigitte se refirió a ellas con mucha claridad. El doctor aquí, Herrera, también. Yo voy a hacer propaganda finalmente al final de esta exposición. Yo acabo de escribir un libro que se lanza mañana, justamente que se llama Nuestro planeta, nuestro futuro, en el cual arranco mirando los problemas globales del planeta, de los que se han estado hablando acá, del cambio climático, la biodiversidad, etcétera, y los últimos capítulos los aterrizo en Colombia mirando qué salidas hay en las ciudades, qué salidas hay en la descarbonización de la economía y en la minería sostenible, qué salidas hay en un logro muy grande que Colombia tiene, que es los resguardos indígenas, propiedades colectivas de las comunidades negras y los parques nacionales, que es el 40% del territorio nacional y que es un tesoro en términos de diversidad cultural y diversidad biológica. ¿Y qué salidas hay en la agricultura? Y ahí termino. Porque la agricultura, como se mencionó aquí, digamos, uno de los temas del cambio climático más complejos es la agricultura. Que la agricultura se inventó en una época de estabilidad climática, ahora tenemos que reinventar la agricultura. No solamente en términos de que tengamos una agricultura que aguanta los diferentes embates de la naturaleza. Y entre otras cosas, la agricultura en un 30% está basada en combustibles fósiles. Nosotros comemos 30% de combustibles fósiles, por decirlo así. Y claro, tenemos que reinvertirla. La agenda es formidable, la agenda es factible, la agenda es posible, pero tenemos que claramente entender que tenemos que hacer viable políticamente esto y nosotros como electores y la responsabilidad política que tengamos, tenemos que tratar un gobierno populista, por ejemplo, pero también que está en nuestras manos hacia el futuro desde nuestro propio sector. Y como se ha dicho, aquí ustedes pertenecen a un sector que sirve muy bien para hacer la transición energética. Muchísimas gracias. Muy poderoso palabras y espero que se vende muy bien el libro. Vayan y lo compran, ya a la salida. Sí, y lo va a vender con descuento a la salida de este evento. Last but not least, Walt Hart. Hemos tenido una visión muy colombiano de los problemas de cambio climático. Vamos a aprovechar de la presencia de Walt Hart, un experto conocido en todo el mundo, que antes nos dio los megatrends que están impactando a nuestra industria, a dar sus comentarios sobre estos dos temas. Yeah, thank you, Michael. I think it's when we talk about energy transition, we're not talking about things on a small scale. We're talking about things on a really big scale. And that big scale involves a lot of infrastructure change. And the infrastructure change, you know, as I've watched it over the years as an energy analyst, is one of the biggest impediments to be able to move into new forms of energy. And for example, if one of the reasons that biodiesel and ethanol can be successful is that they can fit within the current infrastructure for diesel and gasoline. If you want to move into hydrogen, you got to start all over. And it's not so easy, and it's really, really expensive. And so I think it's also interesting to hear Dr. Baptiste talk about just the whole presentation. You're just struck by the complexity of the situation, and it's not just temperature, and it's bugs, it's cows, it's all kinds of different things that you have to consider, and then to hear the other presentation, to see what Colombia has actually done is incredibly impressive, But this idea of populism is a very big issue, and as we've seen, because let's just say, what Colombia has done has been really impressive to make attempts to reduce CO2, and that's been a big measurement that's been associated with the climate change movement. But let's just say, from a populist standpoint, if you reduce CO2, you're helping the whole world because it cuts down CO2 for everybody, right? But let's just say, from a populist standpoint, you want to take Colombia first.
to borrow a phrase. And you say, well, I'm not going to reduce CO2 emissions because China is not reducing theirs and the US is not reducing theirs. So what I'm going to do instead is I'm going to build a wall around Cartagena so it never floods because of the rise in, because that's a kind of more of a populist response, yeah? So that's the kind of thing. How do you spend your money? And it's going to cost a lot of money to be able to bring this apart. And so, I come at it from from an energy perspective, but I tried to impress in the speech that I had that the energy transition is a lot more than that. There's a great political dimension to it. There's a huge economic transition to it. And you have to choose what you're going to do with your money. And you have to choose to say, a degree and a half, it seems like so little. How are you going to, you're going to protect your country? You're going to try to join forces with the world and try to solve the whole thing. And then you look at LPG. So LPG is a global commodity. The LPG that you're going to get here, you're out of your own production. You're having to import whatever you want incrementally. And so if you want to use LPG, all of the LPG is going to be used around the world for something everywhere. It's really a matter of how you're going to use it and what other thing you're going to displace. So you may say, can I choose applications for LPG that will have the most impact on global climate change? And I think that's one of the ways that you can be most constructive about how, about your approach to using LPG for, to be able to, to help with the problem, because it's a global commodity. You're going to have to build the infrastructure to bring it in. Is that the best way to do it? That I think is one of the biggest challenges that you're looking at in Colombia. Excellent. Thank you, Walt. And now, perdón. Y ahora me gustaría abrir a la gente, si quieren hacer una pregunta, por favor, primero alcen la mano. Tenemos micrófonos que están ahí. Tenemos alguien aquí que se quiere hacer una pregunta. Okay. Por favor, no, Karen. Yo quisiera hacer una alusión respecto al comentario sobre los avances en transformación energética. Recientemente IRENA sacó el Energy Transformation Index, que es el índice de transformación energética, y en la edición de abril de 2019, y Colombia ocupa el lugar número 34 de 115 países evaluados en cuanto a transformación energética. Allí en dicho informe Colombia tiene un puesto, digamos que ha migrado a un puesto muy importante, básicamente hacia las políticas de transformación energética. Y ese índice dice pues que evidentemente las políticas que está tomando el país están basadas y enfocadas hacia lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero como muy bien decía Carlos, y me uno a él, si bien hay políticas de transformación energética básicamente direccionadas hacia el tema de fuentes renovables no convencionales, siendo Estado sí considero que Carlos tiene razón en el sentido de que requerimos políticas energéticas mucho más fuertes y agresivas para el tema de la competitividad de otros combustibles, como por ejemplo el gas natural y el GLP, donde evidentemente pues, existe pues, en la materia energética un uso destinado. Entonces, si bien tenemos un puesto muy importante, que hemos alcanzado 34 de 115 en la última evaluación que se hizo, sí requerimos políticas más energéticas para otros combustibles que sí son limpios y que no podemos olvidar que hay una tendencia pues, de permanencia en la base de otros combustibles. Muchas gracias. Buen comentario. ¿Otro comentario del panel? Por favor. La deforestación es algo que nos compete a todos. Yo no estoy muy de acuerdo con el doctor Carlos Herrera cuando dice que la deforestación, o por lo menos lo sugirió, él lo conoce, pero se refirió básicamente a la deforestación como un tema de gente pobre que está deforestando. Los últimos datos que tenemos en Colombia es que la gran deforestación de la región amazónica en grandes predios son grandes capitales deforestando, no es el campesino pobre. Obviamente el campesino pobre le pagan para que vaya y queme, pero cuando usted ve que he estado mirando recientemente estoy mirando las imágenes satelitales, pues predios continuos de 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas de deforestación muy bien delineados se van aumentando. Entonces, digamos, deforestación criminal. ¿Por qué menciono lo de la deforestación? Porque como se mencionó, lo dijo aquí la asesora de la viceministra,
la principal causa de los gases de efecto invernadero en Colombia es la deforestación. Y la principal causa de gases de efecto invernadero es el uso, son las técnicas agrícolas, más del 55%. Es decir, nuestra agenda es muy diferente a la de los países desarrollados. Entonces, ¿por qué les digo esto a ustedes? Porque todos los colombianos, incluyendo ustedes, tenemos que poner la presión sobre el gobierno para que sea muy ambicioso en detener la deforestación. Yo he estado totalmente en desacuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, y no solamente yo, sino mucha otra gente, con lo que consideramos una meta tremendamente tímida en términos de detener la deforestación. En Colombia no hay un problema más grave que la deforestación, porque no solamente tiene consecuencias desde el punto de vista del cambio climático, que ya dije cuáles son, sino también tiene consecuencias muy graves en términos de la diversidad biológica, de la protección de los suelos, en términos del ciclo del agua, etc. Entonces, cuando uno piensa en un gremio como este, si usted, voy a hablarles pragmáticamente, si ustedes no hacen nada en contra de la deforestación, la presión va a venir sobre el sector de los combustibles fósiles para que reduzca más. Está en el interés del gremio de los combustibles fósiles, en el interés. Ni siquiera estoy aduciendo razones éticas, que también las hay. Está en el interés del gremio de los combustibles fósiles poner toda la presión, incluso gastar unos recursos importantes para generar presión sobre el gobierno para que se ponga serio en términos de controlar la deforestación, porque si no se controla, entonces la presión, el hilo se rompe por el lado más débil. Obviamente viene la presión inmediatamente sobre el gremio, decirle, señores, ustedes tienen que bajar porque Colombia tiene que cumplir estos objetivos de aquí al 2030. Cuando trabajamos en estas áreas siempre hay una mirada prospectiva que viene. Entonces yo quisiera pensar en el 12º Congreso, Alejandro. ¿Cómo será el Congreso 12? Y lo quiero decir por algo que tú dijiste y que vi la semana pasada que me llamó la atención, una presentación de la ministra de Minas, que mostraba las reservas de gas en Colombia. Entonces me llamó la atención que por primera vez eran de un dígito. O sea que en 10 años no tendríamos gas, gas natural. Entonces la pregunta que me estaba haciendo es, ¿cómo será la agenda de GasNova 12 cuando no haya gas en Colombia? Eso para llamar la atención, que si no va a ser bastante particular. Entonces es muy interesante, yo creo que nos planteemos también, o sea, si bien el gas, el GLP, todo, como la seguridad energética hacia el futuro, o sea, porque tenemos unas reservas muy limitadas y muchas de las bondades que podemos identificar en el GLP o las oportunidades pueden estar cuestionadas. Obviamente puede ser buena noticia que lo podamos importar de Estados Unidos, sin embargo el precio del dólar cada día como que nos lo hace demasiado costoso, y más si hay un componente social en él. Entonces yo creo que es importante plantearnos que estamos en una gran urgencia, como tú lo dijiste en la instalación, y que todos los empresarios, yo creo que todos los colombianos debemos estar atentos cuáles son las opciones equilibradas que nos permitan no poder tener un 12º Congreso de GasNova sin que el tema sea qué hacemos sin gas en Colombia. Y espero que el 12 Congreso de GasNova será a cabo en Cartagena. Bridget, yo vi que tú estabas muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Manuel antes. ¿Quieres comentar? Sí, indudablemente, y traté de transmitirlo en la charla, el tema de la licencia social para la explotación de cualquier tipo de yacimiento, incluso los no convencionales. Colombia está en el tema de la definición de extracción de gas, de shale gas, y es seguramente un potencial grande que tenemos para prolongar en parte la vida de la generación energética. Pero mientras no haya un esfuerzo grande en construcción de legitimidad y de licencia social, va a ser muy difícil, y esa licencia social tiene componentes bastante irracionales, digamos, está llena de falsas noticias, está llena de cuentas por pagar desde el punto de vista de la pobreza y de la distribución del riesgo y del bienestar. Entonces sí hay que hacer un trabajo cuidadoso para que los vasos comunicantes entre los sectores sea más eficiente y más rápido, sobre todo que equilibremos más las cargas. Excelente. Ok, finalmente, tenemos algunas preguntas, por favor. Alzan la mano y cuando hacen la pregunta nos dicen quién eres y qué organización representas. Por favor. Esta pregunta es para la doctora Karen y es si se ha pensado tener un incentivo
como existen para los renovables, también tener un incentivo para la construcción de infraestructura de generación eléctrica a través de GLP, Y como ayuda a hacer una energía de respaldo de esos proyectos de energías renovables. Eso es. ¿Y de A qué? Oscar Rojas de Ecopetrol. Y una pregunta para la doctora Brigitte, y es si, teniendo en cuenta que debemos optimizar, digamos, los recursos que tenemos aquí en el país, y teniendo reservas de carbón tan grandes, ¿qué tal sería promover la generación de energía eléctrica con carbón, con, no sé, altos estándares de tecnología en el país, con el fin de concentrar la emisión en un solo punto, intentar controlarlo y tener mayor producción de energía eléctrica a un bajo costo? Perdón, Oscar, la pregunta era exactamente qué incentivos fiscales está pensando el gobierno como general para la infraestructura de GLP, ¿cierto? Para la generación eléctrica con GLP, sí, señor. Pues básicamente desde el lado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, nosotros apoyamos todas las políticas a niveles generales. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, no se prevé ni se establece una política en particular de incentivos tributarios para la infraestructura de GLP. Sin embargo, se me ocurre que, por ejemplo, a través de los diferentes fondos que hoy en día existen en el país, como por ejemplo el Fondo FAER para energización rural, el Fondo FASNI para zonas muy interconectadas, son fondos que fueron creados bajo los cuales los diferentes territorios y diferentes agentes pueden acceder a estos recursos para una energización en los cuales está el gas sostenible. Entonces, me parece que pues, se pueden conseguir recursos para la construcción de infraestructura a través de estos fondos que hoy en día existen. Ahora bien, básicamente, si comparamos el esquema regulatorio y económico que se dio con las renovables, que básicamente fue una subasta de contratos de largo plazo para poder asegurar financieramente la sostenibilidad de estos proyectos de infraestructura para que sean viables financieramente, no. O sea, este esquema particular de subasta solamente está dirigido a energías renovables. La subasta de cargo por confiabilidad, en la cual 3 proyectos van a generar con gas, básicamente el mismo esquema de mercado te da los incentivos para participar y construir infraestructura de generación térmica con base en gas, con base en gas natural y en GLP. Entonces, yo diría que para el caso del GLP y para el caso del GLP, los incentivos de infraestructura están dados en términos de su competencia en el mercado. Y veo una oportunidad para zonas muy interconectadas de GLP de construir infraestructura a través de estos 2 fondos, el de energización rural y de energización en zonas muy interconectadas. Bueno, yo no soy experta ni en generación ni en carbón, pero creo que el problema en Colombia tiene más que ver con la minería de carbón que con quemar el carbón. Incluso sabemos que las emisiones son muy bajitas y uno podría mantener en la canasta energética el carbón térmico por un largo tiempo, cada vez con mejor tecnología para control de emisiones, pero la sociedad está más preocupada es por el carbón, dado que las minas de carbón casi todas ocurren en áreas ecológicas sensibles, en áreas de páramo, o están cuestionadas por su efecto y su impacto en territorios indígenas o en zonas muy sensibles. De manera que aun cuando consiguiéramos una tecnología para convertir carbón en gas mediante varios procesos que entiendo que están en desarrollo, eso no le aliviaría la presión, digamos, de normatividad o de gestión del territorio relacionada con las buenas prácticas mineras, que es el reto, digamos, que va en paralelo. Un comentario y después tenemos una Sobre pregunta. no, termoeléctricas deben estar en la canasta, pero en lo posible hay que evitarlas. La termoeléctrica, por definición, es una de las energías más contaminadas, que más emiten gases de efecto invernadero. Colombia tiene la bendición de tener una matriz de energía eléctrica muy limpia, gracias a que Colombia tiene mucha agua y tiene picos muy altos, montañas muy altas,
Y Colombia tuvo la capacidad de generar una capacidad hidroeléctrica muy importante, que es una bendición, distinto a lo que opinan muchos ambientalistas hoy en día. Yo estoy en total desacuerdo con ellos cuando condenan las hidroeléctricas. Yo creo que esa ha sido una bendición para Colombia. Todavía lo de Hidroituango, pues es una desgracia que ha ocurrido la crisis de Hidroituango, pero yo creo que todavía Colombia tiene un potencial hidroeléctrico, y si uno lo compara con la energía de carbón, definitivamente no, definitivamente el carbón tiene que ser un backup, porque uno tiene que tener una canasta energética diversa. Entonces hay que mirar qué parte del backup, pero si vamos a energías, pues una de las cosas que Colombia tiene que evaluar es qué tanta más energía hidroeléctrica es posible generar, y eventualmente pues no hacer las super hidroeléctricas de tanto riesgo como Hidroituango, pero hidroeléctricas más pequeñas, lo que sea, pero de todas maneras ahí hay un potencial. Gracias. Y tenemos una pregunta aquí. Gracias a Luis Landeros de la Asociación de Gas LP de México. Y bueno, tratando de transmitirles un poco el tema, y la pregunta va para quien la quiera contestar. El asunto es de que independientemente de lo romántico que suene el tema medioambiental y que todos estamos muy preocupados del medio ambiente, a fin de cuentas estamos hablando de empresas y estamos hablando de que las empresas son las que tendrían que hacer este trabajo. Y por lo tanto estamos hablando de retornos de inversión, estamos hablando de que sea económicamente viable. Y hoy por hoy, a pesar de que las empresas deben de hacer ese esfuerzo, pues están luchando contra una industria y una infraestructura enorme y muy aplastante como la del diésel y la gasolina, y también, en el caso de Colombia, la del gas natural. Entonces, estamos hablando de empresas de gas LP que se tienen que enfrentar a muchos obstáculos y que incluso son industrias que hasta tienen incentivos y subsidios de parte del gobierno. Entonces, están no solo luchando contra unos monstruos muy grandes y con un poder económico muy grande, sino además están luchando como si fueran salmones, en contra de la corriente. Entonces, si no hay un apoyo franco de parte del gobierno para que las empresas entonces inviertan en infraestructura, inviertan en tecnología y inviertan en crecimiento, entonces esta gran oportunidad que ustedes comentan de un combustible de transición que nos va a llevar a una energía renovable del futuro, pero que mientras nos está quitando pues, combustibles de alto carbono, pues la vamos a perder. No, me parece muy bien la posición. Primero te diría un poco los enfoques. Yo represento un gremio aquí que se llama la ANDI, ¿no? Tienes que conocerla en México, la Asociación de Empresarios Colombianos, la más grande. Estamos celebrando 75 años el viernes pasado y mis jefes dicen que tenemos el 50% del PIB de Colombia. El objetivo de la asociación de la ANDI es hacer sostenible las empresas. Entonces, la sostenibilidad es el centro del negocio, es el negocio. Entonces, hay un cambio. O sea, la sostenibilidad no es marginal, es el negocio. Entonces, si ustedes tienen también un enfoque así, seguro pueden ser más exitosos. Si es algo marginal la sostenibilidad, donde ustedes tienen todo para ganar, pues va a ser marginal. Y voy a contactar con un tema. Está muy avanzando en el tema de transición, el tema de usar, digamos, energía solar. Y uno cuando ve el GLP dice, es perfectamente complementario. O sea, tenemos los qués, tenemos que hacer los cómo. Hay que tener las propuestas de los cómo. En Colombia somos especialistas en los qués. De hecho, tú recorres Bogotá y Bogotá son todos los qués. Y somos especialistas ahora en hacer render, ¿no? Esa cosa que hacen en el computador. Todas las obras las vemos en render, pero ninguna la vemos en físico. Entonces somos especialistas en los qués. Entonces tenemos que dar el salto a los cómo. Los grupos de los gremios de GLP tienen que dar el salto a los cómo. Tener los instrumentos, tener las propuestas, hacer el lobby político para que ganen, porque esto es ganador, pero no les va a llegar solos, tienen que ganárselo. Ahora que preguntas el tema, hace como una anécdota, hace como 2 meses llegó una empresa termoeléctrica que funciona a carbón al Ministerio de Ambiente y decía ¿qué va a pasar conmigo? Ante la política nacional de cambio climático, pues ya yo estoy fuera del mercado, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces le decíamos con el viceministro de Ordenamiento Territorial, y lo complemento con lo que decía Brigitte, la licencia social. Hoy en día considero, y también ato con lo que decía Carlos, tenemos que hallar la competitividad y ser creativos utilizando la ciencia, tecnología e innovación en cada nicho de mercado. El GLP y el carbón
van a mantener su presencia durante un tiempo en los mercados, en la generación de energía eléctrica, y tenemos que ser competitivos económicamente y socialmente. Entonces yo pienso que ahí juega muchísimo la creatividad. No vas a decir, pues, o sea, porque no, o sea, no se va a, digamos, a desaparecer de un momento a otro el GLP, el carbón, el gas natural. Durante un tiempo tendrán que convivir en nuestra matriz energética porque es un recurso que hay y que sirve para backup en periodos de hidrología crítica. Pero sí es muy importante ser creativos y tener responsabilidad social y ambiental con los proyectos que hagamos. Pero sí hay mercado y toca a nivel territorial identificar, acuerdos con las condiciones particulares de cada territorio, cómo puede jugar un rol importante este energético para garantizar ese servicio de energía. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que si no hay ninguna pregunta, les pido al panel si tienen algunos comentarios finales para cerrar. Sí. Me gusta mucho la referencia al romanticismo, porque creo que en este momento de la historia son más románticas las empresas y los estados que creen que vamos a llegar al 2050 sin hacer reformas radicales en nuestra manera de hacer las cosas. Just to go back to the last question, and you're talking about a very practical matter, is what's going to incentivize specific companies who have to make those changes to be able to move on. And it's very easy to say, this is the best thing for the country and for the world, but in the end, it has to get down to that level, and you've got to be able to make, to that transition from that level. And so I think that's probably where we need to be able to focus our attention from an LPG perspective, is to look into those innovations that can really not only help to solve the problem, but also be economically feasible. Because Luis is right. If there's not an economic driver for it, it's just not going to happen. And that's one of the reasons that I mentioned before, that those infrastructures are very slow to change.